Okay. Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia semanal del Instituto Schiller con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Hoy es miércoles 16 de julio. Soy Diane Sayre, presidenta de la organización LaRouche. Acabamos de celebrar una conferencia increíble en la que tuve el honor de participar con Helga en Berlín. Y además, creo que estamos en una situación de peligro de guerra muy grave, lo que hace que esta conferencia coincida con un momento de extrema urgencia. Así que, Helga, te dejo que comentes lo que gustes de esta increíble conferencia y quizás que nos expliques por qué la organizaste justo en este momento. Bueno, porque el Instituto Schiller, a lo largo de sus más de 40 años de existencia, ha organizado muchas conferencias internacionales de este tipo. Y creo que lo que hemos demostrado es que siempre se puede encontrar una alternativa a una situación aparentemente irresoluble. Ahora bien, en este punto, como dices, coincidió con una escalada increíblemente peligrosa hacia la Tercera Guerra Mundial. Y en esta ocasión, el programa del Instituto Schiller se diseñó para mostrar una alternativa, para brindar a las principales instituciones y los gobiernos del mundo una opción que no es entrar a la Tercera Guerra Mundial como quienes caminaron como sonámbulos hacia la Primera Guerra Mundial. Así que entre los muchos aspectos que se pueden subrayar, me gustaría destacar el discurso de Dmitry Trenin, un eminente académico ruso que fue director de la Fundación Carnegie para la Paz. Ahora ocupa un alto cargo en el grupo de expertos RIAC, que es el Consejo de Asuntos Internacionales ruso, entre otros, y fue uno de los ponentes de la conferencia. Dio un mensaje muy directo, básicamente diciendo que Occidente sigue fingiendo que no habrá una reacción a las provocaciones de la OTAN, Ucrania, etcétera, pero dijo, tengan la seguridad de que las habrá. Y no será en el lejano oriente ni en el Pacífico, será aquí, señalando a Europa o incluso a Alemania. Por si fuera poco, un día después, publicó un extenso artículo en RT donde decía, ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, pero la mayoría de la gente aún no lo ha notado y luego analiza los diferentes escenarios y ámbitos donde se está produciendo la escalada. Así que les pido a ustedes, nuestro público, a los espectadores, que lean estos dos artículos de Dmitry Trenin para que se hagan una idea de la urgencia. Y creo que es casi como si Occidente o ciertas fuerzas en Occidente, o incluso no eso, ciertas fuerzas en los países que lamentablemente están gobernados por la llamada coalición de los dispuestos, que como su nombre indica, no representa la totalidad de la OTAN. De lo contrario, no tendrían que formar una coalición de los dispuestos, pero están en camino al enfrentamiento, lo cual es extremadamente preocupante. Ahora, desafortunadamente, parece que el presidente Trump, quien había comenzado su segundo mandato de forma muy prometedora, afirmando que quería resolver la guerra de Ucrania por la vía diplomática y restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, parece haber quedado de alguna manera bajo el control de la burocracia permanente, ya que lleva varios días expresando una extrema frustración. Perdón, estoy un poco enferma. Ahora, básicamente dice que ya no cree que pueda llegar a un acuerdo con Putin y que pide
que los sistemas de armas estadounidenses, los sistemas de defensa Patriot y otros sistemas, y básicamente le pide a los europeos que entreguen estos sistemas de armas, que en parte ya están en uso y que, sin embargo, que estas son ventas estadounidenses supuestamente, pero que los europeos tienen que pagar la cuenta. Ahora bien, eso obviamente conlleva una... Digamos que Trump, Lindsey Graham, nuestro senador belicista de Carolina del Sur, estaba encantado con que ahora Trump intente aparentar ser más inteligente porque está obligando a los europeos a pagar por las armas. Hizo este anuncio el lunes. Quizás estabas a punto de llegar a eso, diciendo que enviará las armas ahora y que Putin tiene un plazo de 50 días para cumplir. Y si Putin no cumple, habrá aranceles del 100% para todas las naciones que comercien con Rusia. Y luego Mark Rutte, el ilustre secretario general de la OTAN, amenazó. Me parece completamente fuera de la realidad a Brasil, China e India con que mejor llamen a Putin y le digan que debe parar. Eso es completamente fuera de lugar. Lo siento, quería darte un momento para que recuperes la voz, pero podrías repasar algunos detalles. ¿Cuál es tu respuesta al respecto? Bueno, estaba a punto de decir que, obviamente, esta idea de que Europa debería pagar por todo eso, en un momento en que el supuesto presupuesto del 5% amenazado que Trump quiere que gasten los países europeos o de la OTAN, tuvimos una presentación en nuestra conferencia de un representante destacado de la organización que agrupa a todas las asociaciones de Alemania Oriental, presentó un panorama de que esto costaría el 50% del presupuesto estatal alemán y el resto se destinaría al pago de la deuda proveniente de estas increíbles billetes MEFO, como podríamos llamarla, la generación de dinero para comprar todas estas armas. Así que la mitad del presupuesto alemán iría al pago de las armas y el resto al pago de intereses debido a la deuda generada. ¿Qué le queda al pueblo alemán? Nada. Esto iría acompañado de recortes al presupuesto brutales en los servicios médicos, las escuelas e infraestructura. Y el primer ministro francés acaba de anunciar hoy lo mismo para Francia, un brutal programa de austeridad. Y no puedo imaginar que esto se lleve a cabo, porque hay un enfrentamiento total entre estos belicistas y, en mi opinión, han perdido el juicio, porque como Pistorius, nuestro ministro de Defensa, dijo, los soldados alemanes están listos para matar a los rusos otra vez. ¿Se lo imaginan? Han pasado solo 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y un ministro de Defensa dice esas palabras. En fin, creo que se pueden añadir muchos elementos a esto, pero creo que lo que se presentó en la conferencia, y creo que con mucho éxito, porque tuvimos una cantidad increíble de ponentes de primer nivel de todo el mundo, de China, Sudáfrica, de muchos otros países e incluso de Estados Unidos, fue una alternativa al afirmar que existe un camino completamente diferente, porque la principal dinámica mundial actual es el cambio radical provocado por los países del sur global que buscan superar los 500 años de colonialismo, intentando dejar de ser exportadores de materias primas y desarrollar sus propias economías mediante la industrialización de la industria y la agricultura. Y esto representa a la mayoría de la especie humana. El 85% del mundo pertenece al sur global y sería absolutamente en el propio interés de los países de Europa e incluso de Estados Unidos
detener este enfrentamiento geopolítico que solo puede acarrear la ruina de la humanidad. Y en cambio, comenzar a cooperar con estos países del sur global. Se les presentará un proyecto para la infraestructura real en África, la electrificación, la gestión del agua, ciertos proyectos revolucionarios de gran envergadura. Planeamos convertir esto en una campaña completa, así que la conferencia no fue solo un evento de un fin de semana, sino que planeamos presentar esta alternativa al público mundial. Uno de los ponentes que participó directamente en esta conferencia es el profesor Zhang Weiwei, que vino desde China, y creo que podría ser útil para la gente que por supuesto debería, después de escuchar esto, ir y escuchar estos increíbles paneles de la conferencia. ¿Podrías decir un poco acerca de quién es este hombre y la importancia de su participación en la conferencia y su iniciativa? No solo es un eminente profesor de economía de la Universidad de Fudan en Shanghái, sino también es autor de numerosos libros que analizan las razones del auge de la economía china. Hay muchos artículos periodísticos que describen cómo Xi Jinping lee todos sus libros. Es un académico excepcional y nos hemos enriquecido mucho porque de una manera muy serena y casi encantadora presentó la diferencia en la perspectiva china, la tradición confuciana de buscar un desarrollo armonioso. Creo que esto fue un aporte increíble a nuestra conferencia. También estuvo presente la doctora Naledi Pandor, exministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, y tuvimos a varios africanos prominentes que participaron durante los 2 días. Así que tenemos un paquete y solo puedo retomar lo que acabas de decir. Por favor, miren estos paneles. Ya saben, siempre dedicamos tiempo a esto y aquello y siempre tenemos tiempo libre. Hagan un esfuerzo por ver estos paneles uno tras otro, porque tuvimos 2 paneles estratégicos. El segundo panel creo que también fue muy enriquecedor, con varios ponentes alemanes que representaban a los verdaderos activistas por la paz, las madres contra la guerra, antiguos diplomáticos alemanes de alto rango, y creo que presentamos una buena representación del debate estratégico. El tercer panel también fue sumamente interesante. Científicos de alto nivel, también sobre el método LaRouche, el método económico desarrollado por mi difunto esposo. Tuvimos un panel cultural en el que Harley Schlanger, portavoz de LaRouche durante muchas décadas, dio la charla principal, y luego, con gran alegría, tuvimos a un grupo de jóvenes que mostraron al público cómo los jóvenes pueden empezar a leer a Shakespeare, Platón, Leibniz, y creo que para muchos del público fue impactante ver cómo los jóvenes realmente empiezan a involucrarse en estos temas tan profundos. Luego, por supuesto, tuvimos un hermoso concierto que intentó retratar el diálogo entre civilizaciones. Así que yo les recomiendo encarecidamente que se tomen el tiempo de ver eso. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Quería preguntarte brevemente sobre lo que dijo la doctora Naledi Pandor, ya que como directora de la Fundación Nelson Mandela de Sudáfrica, ha asumido un papel fundamental en la lucha contra el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Y creo que próximamente, también el 28 y 29 de julio, tendremos la reunión en las Naciones Unidas convocada por Francia y Arabia Saudita sobre la solución de 2 estados.
Si quieres profundizar un poco más en lo que dijo la doctora Pandor sobre la situación, y también creo que este viernes 18 de julio es el día de Nelson Mandela, y ella hizo un llamado específico para que todos lo observen. Sí, creo que le dio mucha responsabilidad al Instituto Schiller al decir que deberíamos contactar a los líderes mundiales y presentarles las conclusiones de la conferencia, que existe una forma alternativa de abordar esta situación estratégica y básicamente nos comprometimos en la conferencia a hacerlo. Así que si ustedes, los presentes, desean unirse a nosotros para intentar incluir una opción de paz en la agenda internacional, por favor contáctenos y ayúdennos, porque necesitamos toda la ayuda posible. En resumen, lo que dijo fue que la Agenda África 2063, un programa muy ambicioso para el desarrollo del continente africano, está en total coherencia con el plan Oasis. Y a pesar de la situación tan absolutamente increíble que uno siempre piensa que le faltan palabras para describirla, la limpieza étnica en Gaza se está llevando a cabo de forma brutal. El ex primer ministro israelí Olmert ha calificado lo que el gobierno actual está haciendo como construir campos de concentración. Eso viene de un ex primer ministro israelí y eso debería despertar a algunos de nosotros. No quiero mencionar nombres, pero todos ustedes podrían añadir lo que quisiera decir si aún tuviéramos libertad de expresión. Pero lo que está sucediendo en Gaza es increíble. Ahora tienen esta supuesta distribución de alimentos y en un solo día están matando a 130 palestinos, disparándoles cuando intentan conseguir los alimentos. Justo hoy se celebra una gran conferencia en Colombia, donde el Grupo de la Haya, un grupo iniciado por Sudáfrica y Colombia, busca que la comunidad internacional intervenga y detenga esto. Participaron 30 países y Francesca Albanese fue una oradora clave, quien increíblemente ha sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que la línea divisoria entre quién está de qué lado de la humanidad es innegable. Pero lo que planeamos hacer, como saben, es desarrollar este plan Oasis, un plan de desarrollo económico no solo para Israel y Palestina, sino para toda la región, todo Oriente Medio, que puede desarrollarse mediante eliminar el desierto. El profesor Zhang Weiwei reiteró que China posee toda la tecnología, lo han logrado en Xinjiang, donde desarrollaron un territorio del tamaño de Alemania en el desierto de Tlacamacán. Este desierto es probablemente el más grande y peligroso del mundo debido a los vientos y las tormentas. Las dunas solían cambiar 200 metros de altura a diario. Así que la antigua ruta de la seda fue una increíble conquista de la civilización, incluso encontrando una ruta, ya que el camino siempre estaba cubierto de arena al siguiente día. Así que China ha desarrollado allí un área del tamaño de Alemania, reverdeciéndola, y otro territorio en el noreste de China. Entonces, cuando el profesor Zhang dice que China tiene la tecnología para implementar el plan Oasis, creo que ha demostrado que puede hacerlo y que tiene la voluntad de hacerlo. Y lo mejor sería que los europeos e incluso Estados Unidos dijeran, cooperemos. Esta es una zona gigantesca, puede convertirse en el centro neurálgico entre Asia, África y Europa, como lo fue durante la antigua ruta de la seda, y planeamos incluir esto en el programa
de la próxima conferencia en Nueva York de las Naciones Unidas a finales de este mes. Así que de nuevo, ayúdennos si pueden hacerlo de alguna manera. Muchas gracias. Sé que estás recuperándote y probablemente deberíamos terminar. Solo diré además que este viernes es el día de Nelson Mandela y creo que lo que la doctora Pandor enfatizó es la idea de este día, que debemos reservar al menos una hora o algo de tiempo para hacer algo por los demás. Y es el día de la reunión de la Coalición Internacional por la Paz que fundaste. Así que deberían acompañarnos y también estar en contacto con nosotros si se encuentran cerca del área metropolitana de Nueva York. Vamos a organizar mucho en las calles y vamos a distribuir literatura. Tú, Helga, encargaste hoy una declaración especial del Instituto Schiller que se está redactando para esta ocasión. También sé que se está preparando algo sobre el increíble peligro de guerra que se avecina. Así que, por favor, inscríbanse en la página del Instituto Schiller o en questions@schillerinstitute.org si tienen preguntas o quieren participar, porque necesitamos a todos. Realmente tenemos que intensificar la lucha. Creo que mucha gente en Occidente siente una gran frustración porque nuestros gobiernos no representan nuestra visión, no nos representan. Claramente, lo que informaron desde Alemania es que están dispuestos a sacrificar el bienestar del pueblo alemán para financiar una guerra contra Rusia, lo cual es completamente innecesario y pone aún más en peligro el bienestar de la población alemana, y ocurre exactamente lo mismo en Estados Unidos. Muchas gracias. Y si quieres agregar algo más, por favor, adelante. Sí, en vista de toda esta escalada bélica, podríamos agregar muchas más noticias que pueden encontrar en nuestra página. La semana que viene, les prometo, recuperaremos la fuerza de antes, pero creo que el llamado de la doctora Pandor de que construyamos a la Coalición Internacional por la Paz para convertirla en una organización absolutamente poderosa. Así que, por favor, únanse el viernes, díganle a todos sus colegas y amigos que se unan, porque sé que este es un esfuerzo para unificar al movimiento internacional por la paz, porque tenemos que expresar nuestra determinación de no querer que la civilización acabe con la Tercera Guerra Mundial, porque ahí es a donde nos dirigimos. Así que, por favor, vengan el viernes y ayúdenos a construir la alternativa. Excelente, muchas gracias. Y sé que volveremos a hablar pronto.